preguntas 88 y 89 de acuerdo con la siguiente información. Familia con distrofia muscular de Duchenne. Vamos a analizar este árbol genealógico presentado como contexto para que podamos resolver las preguntas 88 y 89. Vamos a recordar algunos elementos que tienen los árboles genealógicos. La figura marcada como un cuadrado representa a la parte masculina y el círculo representa a la femenina. En este caso tenemos un padre no afectado y una madre portadora. Este círculo aquí sombreando internamente al otro círculo nos representa que lleva un alelo, en este caso, para la distrofia muscular de Duchenne. Cuando se cruzan los parentales, nos damos cuenta de una generación filial, a la cual se le llama la F1, con dos hijos varones afectados y una hija con la misma condición de la mamá, portadora. Cuando dicha hija se casa con un hombre no afectado, entonces tenemos la siguiente generación filial, que sería la F2, donde tres mujeres nacen sin dicha condición, sin dicho alelo, y una sí tendrá el alelo portador. Pero recordemos que toda la línea femenina o de las mujeres, aunque son portadoras, nunca padecen de la distrofia muscular de Duchenne. Entonces ahora sí vamos a mirar nuestra pregunta 88. Pregunta 88. El anterior árbol genealógico permite inferir que se trata de una enfermedad genética. Entonces vamos a leer cada una de las proposiciones que tenemos para la pregunta 88 y de esa forma determinamos que cuando mirábamos en el contexto esas generaciones donde nos muestran una característica que en este caso es una enfermedad llamada la distrofia de Duchenne, a qué condición o a qué tipo de enfermedad genética corresponde. Entonces la opción A dice dominante ligada al cromosoma Y, las mujeres solo llegan a ser portadoras. ¿Qué tenemos en una primera parte? Nos dice dominante ligada al cromosoma Y. Dicha alteración jamás se ubica en el cromosoma Y. Y es un cromosoma que solo posee 4 genes. Es cierto que solo llegan a ser portadoras las mujeres. Entonces, contradice, si solo estuviera en el cromosoma Y, pues jamás las mujeres serían portadoras. No tendrían ni siquiera la presencia de ese alelo. La B, autosómica recesiva que se expresa en hombres, las mujeres no poseen el gen afectado. Vamos entonces a hacer una diferencia entre dos tipos de alteraciones genéticas, en este caso cuando éstas están presentes en determinados cromosomas. Recordemos que hay dos grupos de cromosomas, unos que se ubican en las primeras posiciones de un cariotipo o de un cariograma de un individuo, en este caso el humano, tiene 46 cromosomas, esto significa que los 22 primeros pares corresponden a los autosómicos, aquellos que no codifican el sexo del individuo. Pero tenemos un par final que va a ser los cromosomas sexuales, aquellos que determinan si va a ser hombre o va a ser mujer. Entonces, autosómico, cuando nos hablan de la distrofia de Duchenne, veíamos en el árbol genealógico que 2 hombres habían sido afectados y que el resto eran mujeres portadoras o sencillamente no tenían el alelo. Esto significa que no corresponde a una alteración autosómica. Cuando es autosómica, tanto los hombres como las mujeres pueden padecer dicha enfermedad. Si es una condición recesiva, porque esta se manifiesta en la mujer como portadora. En la opción C nos habla nuevamente de autosómica, entonces ya empezamos a reconocer que tanto la B como la C son falsas porque nos está dando la condición autosómica. En la D aparece la condición recesiva, entonces recordemos, es recesivo cuando ella aparece en el cromosoma X. La padecen los hombres y las mujeres son portadoras. Entonces retomemos un poquito para poder concluir la pregunta 88 y así tengamos varios elementos que nos van a permitir desarrollar cualquier situación parecida a esta. Entonces recesiva es aquella que no se expresa hasta que ésta no esté duplicada. En el caso de las mujeres, como tenemos la presencia de doble cromosoma X,
Entonces, solo si estuviera duplicado aparecería la enfermedad. Como solo hay una copia, se convierten en mujeres portadoras. En el caso de los hombres, como tienen cromosoma X, cromosoma Y, ese gen que va a determinar la distrofia de Duchenne aparecerá en el cromosoma X. Entonces, solamente con la presencia de ese alelo en el cromosoma X, el hombre ya va a ser afectado, porque en el cromosoma Y no hay presencia de dicha enfermedad. Por eso, cuando volvemos otra vez a revisar la información, la opción correcta es la D. Esa distrofia de Duchenne presentada en ese árbol genealógico es recesiva, ligada al cromosoma X, la padecen los hombres y las mujeres son portadoras. Pregunta 88, la respuesta es la D.